no perderos, porque tendemos un poco a divagar. Vamos a ver en primer lugar si hay alguna intervención. Vale, bueno, hola de nuevo, hola de nuevo. Vienen muy bien estos esquemas, me alegro. ¿Alguna cuestión, alguna intervención que queráis hacer los que estáis conectados en el chat y plantear alguna duda, o contar alguna situación o alguna cuestión sobre lo que se ha dicho? Cuando se hacen procesos de funcionalización de laborales fijos a funcionarios, ¿tendrían que indemnizarnos? No, hombre, no. O sea, no, en principio eso se entiende precisamente, además, como lo vamos a ver mañana, como un supuesto de carrera, o sea, lo que se entiende es la promoción cruzada, o sea, que la promoción interna, los laborales que trabajan en la administración, que se pueden presentar a las oposiciones por el turno de promoción cruzada para convertirse en funcionarios. Y yo planteo, y lo voy a plantear, bueno, ahora lo vais a ver en el esquema que tengo, que a mí el hecho de que en esas promociones cruzadas se excluya a los funcionarios interinos me parece que es contrario al derecho europeo en estos momentos, tal y como está evolucionando la jurisprudencia europea. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si desde la web no se... Bien, bueno, pues vamos a seguir. En este esquema, en esta diapositiva está toda bueno, precisamente toda la metodología que utiliza el Tribunal de Justicia para considerar, porque la Directiva 1999/70 tiene dos elementos, dos aspectos. Por un lado, evitar, prohibir y prever soluciones en caso de abusos en la contratación abusiva concatenada temporal, eso es una dimensión, y que se prevean soluciones y mecanismos. Y el segundo aspecto es evitar las discriminaciones en el régimen jurídico entre los trabajadores de duración determinada y los trabajadores de duración indeterminada. Y ahí es donde el Tribunal de Justicia está concretando. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concretado ya muchas cosas y los tribunales españoles están extrayendo consecuencias diciendo, vamos a ver, esta inercia que existía en las administraciones y en los propios tribunales ya cambia con el alcance que hay que dar a la Directiva 1999/70. Bueno, esto es un poco... Y aquí está la clave, el término objetivo de comparación, el régimen jurídico de los funcionarios de los trabajadores de duración indeterminada y el régimen jurídico de los trabajadores de duración determinada, que las condiciones laborales, las condiciones de trabajo de unos y otros, si son situaciones comparables, no se les puede discriminar, y entonces hay que reconocerle el mismo régimen jurídico. Y fijaos en donde ya el Tribunal de Justicia ha dicho que tienen derecho los trabajadores de duración determinada en relación al régimen jurídico de los trabajadores de duración indeterminada. Por ejemplo, en tema de prestaciones económicas ha reconocido el derecho a percibir trienios a funcionarios interinos y a personal eventual al servicio de las administraciones públicas, a pesar de que el gobierno español argumentó ante el Tribunal de Justicia la singularidad del personal eventual, que es el nombrado, según el Estatuto Básico, el nombrado para funciones de asesoramiento y en razón de confianza. Y a pesar de eso el Tribunal de Justicia consideró que no era una razón objetiva para hacer un tratamiento diferente al personal eventual respecto al personal que trabaja con una relación indeterminada o fija, porque entiende que realiza tareas
permanentes, las condiciones laborales y la formación que se les exige, etcétera. O sea que ha reconocido el derecho a percibir trienios. Por ejemplo, ha reconocido también el derecho a complementos retributivos en educación, los que se conocen como quinquenios. La sentencia Álvarez-San Tirso es también de septiembre de 2016, de finales de 2016, de 21 de septiembre de 2016, y eran personal docente no universitario, no recuerdo si era de primaria o de secundaria, que funcionario interino que no tenía acceso a un programa de evaluación de su actividad docente para percibir un complemento retributivo. En principio, ese programa era un funcionario interino del Principado de Asturias, recurrió porque decía que aunque fuese interino, él también quería que se le evaluase, porque desempeñaba como interino pues sus tareas docentes, y por qué no iba a poder percibir ese complemento retributivo que estaba vinculado a una evaluación de su actividad docente. La normativa era clara, que lo limitaba exclusivamente a los funcionarios de carrera, recurrió y el juez de lo contencioso administrativo planteó la cuestión prejudicial al titular de justicia. El Tribunal de Justicia lo tiene tan claro que ni siquiera dictó una sentencia, resolvió por auto. Una potestad que tiene, que cuando la cosa está clara no hace falta ni dictar sentencia. Con un auto el juez, uno solo, unipersonal, puede resolver el asunto. Y dijo, por supuesto, la única diferencia de trato se basa en que es interino porque realiza las mismas funciones y la misma cualificación, con lo cual se está haciendo un tratamiento diferenciado única y exclusivamente porque es un interino. ¿Entendéis el razonamiento y la lógica? Que es una lógica y un razonamiento metodológico muy asentado en nuestra práctica administrativa, en nuestra regulación e incluso en los tribunales. Que bueno, tú como eres interino se te puede recortar el sueldo el 20% cuando estalló la crisis. Insisto, hay muchas administraciones autonómicas y locales, pero como eres interino tal, como eres interino cual, solo porque eres interino. Todo ese razonamiento hay que cambiarlo. Más cuestiones sobre las que ha dicho el Tribunal de Justicia que los trabajadores de ámbito público de duración determinada tienen derecho, los mismos derechos que los trabajadores de duración indeterminada, en el ámbito de la promoción. El cómputo de tiempo a efectos de antigüedad, eso que os decía, sentencia Rosado Santana de 2011, todas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que os decía antes, el tiempo de trabajo, fijaos, esto es de 2011, el tiempo de trabajo que uno ha realizado en calidad de funcionario interino computa a efectos de consolidación del grado, o lo de consolidación del grado lo han extraído ya los tribunales. Esto era a efectos de cumplir el mínimo establecido para poder promocionar. El mínimo que establece desde la normativa, con un mínimo de tantos años de servicio, y entonces la normativa establecía que tenía que ser como funcionario de carrera. Este era un funcionario de la Junta de Andalucía, y él dijo, bueno, claro, como funcionario de carrera solo llevo año y medio, pero había estado trabajando años antes como funcionario interino, que también se me compute. Las bases de la convocatoria lo excluían, decían expresamente que tenía que ser como funcionario de carrera. Esta persona recurrió, llegó hasta el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia dijo que el hecho de que no se computase el tiempo prestado como funcionario interino suponía una discriminación, porque el trabajo era equiparable, ¿de acuerdo? Era un tratamiento diferenciado que no estaba fundamentado, no tenía ninguna razón objetiva. Bueno, y por supuesto, todo lo que son derechos y obligaciones. Hombre, a día de hoy, corregidme si me equivoco, pero a efectos de vacaciones, licencias, días de permiso, todo eso está equiparado, pero hay muchas otras cuestiones de derechos o que son como derechos que no se entiende que sean aplicables a los trabajadores, por hablar de una manera, a los funcionarios interinos. Bueno, pues por ejemplo la reducción de jornada. Fijaos, esto es Rodrigo Sanz, esto es una sentencia del mes pasado. Universidad Politécnica de Madrid, porque hay una reducción presupuestaria dentro de los planes de ajuste, se decide reducir la jornada de los profesores titulares de escuela interinos.
se reduce la jornada de estos profesores titulares de escuela interinos y, por tanto, como se reduce la jornada, se les reducen las retribuciones, evidentemente. Bueno, la persona en cuestión, el Rodrigo Sanz, este profesor, dice que se está discriminando en relación a los profesores titulares de escuela de carrera, a los que no se reduce la jornada. El asunto llega hasta el Tribunal de Justicia y dice que efectivamente que la reducción de jornada y por ende de las retribuciones se basa única y exclusivamente en que son funcionarios interinos y que no tiene ningún sentido el tratamiento diferenciado de unos y otros. Bueno, y un asunto, y con esto ya, derecho al reconocimiento de servicios especiales a los funcionarios interinos. Los servicios especiales. Si eres reservista voluntario, sí. ¿Servicio voluntario de qué? De defensa. Bueno, ya, pero. Que lo digo porque es que reservista y me han dejado ir, por eso. Bueno. Sí, me enteré. Servicios especiales. Situación administrativa prevista en el Estatuto Básico para cuando un funcionario de carrera es nombrado para determinados puestos de carácter, entre comillas, político, electivo o altos o de altas instituciones. Pues bueno, los más habituales políticos, pues alcaldes, concejales, diputados del Estado, autonómicos, magistrados del Tribunal Constitucional, en fin, cargos de esos que uno deja de ser funcionario de carrera, pasa a prestar estos servicios especiales. Hay un elenco muy largo en el propio Estatuto Básico, incluso funcionario de organismos internacionales, y entonces, bueno, uno se le declara en servicios especiales por pasar a ocupar ese puesto, con la gran ventaja que, aunque no está en el Estatuto Básico, pero la gran ventaja de esa situación es un régimen un poco privilegiado para los afectados. Una de las grandes ventajas, por supuesto, es la reserva del puesto de trabajo, que no es una garantía que establece y prevé explícitamente el Estatuto Básico del Empleado Público, pero no lo impide que lo establezcan las leyes de función pública de desarrollo del Estatuto Básico. Hombre, y en principio es una de las grandes garantías para estas personas, aparte de ser diputados, ser alcaldes y estas cosas, es que cual gente ser diputados, pues vuelven a su puesto de trabajo, no reingresan y a través de la adscripción temporal acaban con sus huesos en cualquier puesto de trabajo que no saben. No, van a su puesto de trabajo, teóricamente. Bueno, el Estatuto Básico es claro, funcionarios de carrera. Y si un funcionario interino es elegido miembro de la Asamblea Legislativa Autonómica de su comunidad autónoma, ¿tiene derecho a que se le reconozca la situación de servicios especiales? ¿Ah, sí? De un funcionario interino que se le... Un funcionario interino, Flores de Norca, que tenía un cargo político, pues ayer. No tenía yo. Pues sí, bueno, lo buscaré. Vi la noticia porque conocía el caso. Muy bien. Bueno, el caso es que con el Estatuto Básico en la mano es claro que no tiene derecho. El asunto se plantea precisamente por una funcionaria interina del Principado de Asturias. La verdad es que desde Asturias se plantean bastantes cuestiones prejudiciales, entre otras cosas porque hay un juez de lo contencioso administrativo que es especialista en derecho europeo y entonces yo le conozco, es una persona muy bien preparada. Entonces, claro, él busca la punta y dice, bueno, es que esto a lo mejor bueno, pues plantea, el Principado de Asturias le deniega el reconocimiento de servicios especiales y entonces el juez de lo contencioso administrativo dice, bueno, no habría que reconocerle la situación de servicios especiales, derecho a que se le reconozca esta situación administrativa. Bien, esto se le plantea al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia todavía no ha dictado sentencia. El mes pasado, la abogada general del Tribunal de Justicia, en el Tribunal de Justicia, además de los jueces, existen unas figuras que son los abogados generales, que son unas figuras que no son jueces, pero tienen tienen un estatus equiparado a los jueces,
que lo que hacen es un estudio de los asuntos que llegan y hacen una propuesta de solución del asunto a los jueces. No vincula a los jueces, pero es un estudio muy fundamentado, muy interesante, muy articulado, y ya digo que son personas de una gran valía, y muchas veces esos abogados generales luego pasan a ser jueces. Bueno, pues la abogada general Sharpston, una británica, pues emitió sus conclusiones generales después de analizar el asunto y propone al Tribunal de Justicia que reconozca que efectivamente los funcionarios interinos españoles, si no se les reconoce el derecho a los servicios especiales en caso de, igual que a los funcionarios de carrera, se les estaría discriminando. ¿Entendéis toda la pequeña revolución silenciosa que se está produciendo en relación con el empleo público temporal de naturaleza administrativa? Que hay que empezar a integrar el régimen jurídico de estos funcionarios interinos. Digo, como consecuencia, la necesidad de contrastar la revolución y la gestión con exigencias de la directiva, la integración del régimen jurídico del empleo público administrativo conforme a la directiva 1999/70, y de hecho cuando dice el Estatuto Básico que el régimen jurídico, lo que decía antes, el régimen jurídico de los funcionarios interinos será el de los funcionarios de carrera, el régimen jurídico aplicable, en cuanto sea adecuada a la naturaleza de su condición, será el régimen general de los funcionarios de carrera. Claro, la metodología aplicativa era, en principio, no se le reconoce. Tú tienes que demostrar que es adecuada a la naturaleza del funcionario interino que se aplique algo del régimen jurídico de los funcionarios de carrera. Con la directiva, en el fondo, se invertiría un poco la carga de la prueba. En principio será al revés. En principio tienen el mismo régimen que los funcionarios de carrera, y si tú les quieres excluir de algo, tienes que demostrar por qué hay una razón objetiva para que se les haga un tratamiento diferenciado. ¿De acuerdo? Entonces, esto a lo que lleva de alguna manera es una convergencia de regímenes sustantivos entre los funcionarios de carrera y los funcionarios temporales, que es una pequeña contradicción lo del funcionario temporal, entendedme en este sentido. Bueno, elementos de la carrera administrativa, ¿de acuerdo? Vaya, me he pasado. En la carrera administrativa, a la hora de configurar la carrera, podemos distinguir diferentes elementos. Un plano subjetivo, que es evidentemente el que hacíamos referencia, el de la mejora personal del funcionario, y que esto, ¿en qué se concreta? En técnicas subjetivas. Cuando analicemos y si pensamos un poco en todos los elementos que configuran la carrera o la mejora de un funcionario, hay elementos subjetivos. Tenemos, por ejemplo, por supuesto, los elementos objetivos, el puesto de trabajo. Hay puestos mejores que otros, ¿no? Bueno, pues también hay elementos subjetivos que en nuestro caso pueden ser categorías, o el grado personal también es un elemento subjetivo que interioriza al funcionario. Es suyo, es un patrimonio suyo, no depende del puesto para su supervivencia o su existencia, es algo que consolida y lo incorpora. O las categorías subjetivas que, por ejemplo, en el ámbito de la carrera horizontal se pueden crear, son categorías subjetivas. Tienen la reminiscencia antigua de la categoría que uno ostentaba. La categoría de jefe de división, jefe de negociado, era una categoría subjetiva, y de ella dependían también o tenía sus consecuencias económicas y objetivas. Además de los elementos subjetivos de la carrera, están los elementos objetivos, es decir, las responsabilidades, el puesto de trabajo formal. ¿Qué puestos de trabajo, qué tareas desempeño? Yo puedo mejorar objetivamente porque tengo tareas más importantes, ¿de acuerdo? Tareas más importantes se jerarquizan, los puestos teóricamente también se jerarquizan, están los niveles de los puestos, etcétera. Vamos ordenando, vamos jerarquizando según la mayor o menor importancia. Y por eso es importante y tiene relación la forma de provisión del puesto.
También es importante, no solamente desde un punto de vista objetivo, el puesto de trabajo formalmente, sino las tareas sustantivas que yo desempeño. Porque yo puedo estar ocupando un puesto y desarrollando tareas que no son exactamente de ese puesto, ¿de acuerdo? Y eso va a tener consecuencias también a efectos de la carrera. Tiene consecuencias a efectos de que yo, las tareas que realmente desempeño, en ocasiones puedo decir, oiga, es que son iguales que las que está desempeñando mi amigo. Y mi amigo, por ejemplo, tiene un específico X y yo tengo un específico menor. ¿De acuerdo? O sea, las tareas son importantes y pueden llegar incluso a suponer que, pues que haya que reclasificar el nivel del puesto de trabajo según las tareas concretas, reales y sustantivas que un funcionario está realizando. Por supuesto, la dimensión o el elemento económico de la carrera. Fijaos que lo he puesto en tercer lugar. No es que sea más o menos importante, pero lo que no quiero o no querría es que redujéramos la carrera al elemento económico. ¿De acuerdo? Por supuesto que el elemento económico es importante, pero tan importante también es que un funcionario subjetivamente mejore y un funcionario también objetivamente mejore. Porque porque si mejoramos solo económicamente, pero no mejoramos ni subjetiva ni objetivamente, pues hombre, lo podemos denominar carrera. Pero claro, a nadie se le ocurriría decir que porque tengo un trienio más he avanzado en mi carrera, ¿o sí? Bueno. Hombre, y luego pues el elemento institucional, ¿no? Mejora en la organización administrativa. Bueno, teóricamente los tres elementos o las tres dimensiones de la carrera deberían ir unidas. ¿De acuerdo? Es decir, que si existe en la articulación y en la organización de la función pública y de los funcionarios categorías subjetivas, unos puestos jerarquizados y unas retribuciones también jerarquizadas y correlativas, pues hombre, que a mi categoría, la categoría que yo tengo, se le correspondan unos puestos de trabajo y unas tareas de responsabilidad equivalente y, por supuesto, una retribución equivalente. Eso es lo ideal, ¿no? Que haya una correlación entre los tres niveles. ¿Qué es lo que ocurre entre los tres elementos? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso nunca es fácil de gestionar ni de verificar. Más o menos es la tendencia, pero en la práctica se pueden, a la hora de configurar luego lo que se pueda entender como carrera, se pueden coger los diferentes elementos y jugar con ellos, ¿de acuerdo? Mejorar en alguno y no en todos, mejorar en dos, mejorar en uno, y por ejemplo nos podemos encontrar con que se mejore económicamente, pero no la categoría, o sí la categoría y no en el puesto y en las funciones. Por ejemplo, la carrera horizontal. Carrera horizontal, yo mejoro en unas categorías subjetivas que en principio no tienen mayor trascendencia en realidad que una mejora económica. Porque que a mí me digan, en el caso, luego lo veremos, si llegamos, luego lo veremos cuando la carrera horizontal es como un umbral virtual de categorías subjetivas, niveles, grados, como se le quiera llamar, que yo voy ascendiendo en ellos y que la única consecuencia, en principio, según el Estatuto Básico, la única consecuencia es que hay una mejora económica anudada al ir aumentando de categorías, ¿de acuerdo? Esa es la consecuencia que el Estatuto Básico prevé. También es cierto que no digo la ingeniosidad, pero la potencialidad de la carrera horizontal no se reduce a una mera mejora económica, porque se están extrayendo consecuencias a esas mejoras en las categorías de la carrera horizontal, dándole consecuencias que no son estrictamente económicas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo exigir unos niveles de carrera o niveles de categoría o grado de la carrera horizontal para ocupar un puesto de trabajo. Si en la RPT se dice para ocupar este puesto de trabajo se requerirá un mínimo de nivel 2 o nivel 3 de la carrera horizontal.
Eso ya tiene consecuencias que no son estrictamente económicas. Lo que en principio el Estatuto Básico no ha previsto es carrera horizontal sin consecuencia económica, aunque no lo excluye, como luego veremos. También es posible que uno mejore de funciones, pero no de categoría y de puesto, porque le den más funciones. Típico marrón, que le cae a uno. Entonces, bueno, he promocionado, porque ahora tengo más expedientes, ¿no? Y ahora me encargo de... Ahí hay una quiebra, y entonces se producen las reclamaciones retributivas, que estas están muy a la orden del día. Porque claro, la fijación de los complementos específicos es por razón del puesto, porque se supone que la Administración ha valorado y analizado el puesto, las tareas que implica, la titulación que implica, todo, y entonces asigna un complemento específico, pero que no es lineal, no es necesariamente lineal, sino que es singular por cada puesto. Y entonces es donde vienen luego las reivindicaciones de los funcionarios diciendo, vamos a ver, yo tengo este puesto, tengo estas tareas, realizo todas estas funciones y resulta que tengo un específico de 1000. Y aquí a mi lado, o en la provincia tal, o en la unidad tal, uno haciendo lo mismo tiene un específico de 1500. Y uno va a los tribunales y los tribunales analizan, a ver, ¿hacen lo mismo? ¿No lo hacen? El problema es la carga de la prueba, como casi siempre en derecho, pero que es relativamente normal que se consiga demostrar que dentro de un mismo cuerpo funcionarios que ocupan puestos diferentes pero con asignaciones de específicos diferenciados, y los tribunales reconocen, bueno, pues de acuerdo. Bueno, como estudiante en la temporada no me voy a meter en ello. Otro criterio clave, la perspectiva dinámica de la carrera en la función pública. Esto de perspectiva dinámica de la función pública es una rata. Perspectiva dinámica de la carrera. Claro, estamos diciendo desde el principio que la carrera es mejorar, es progresar. ¿De acuerdo? Un poco progresar implícitamente es mejorar. Pero ¿cuál es el criterio del movimiento? ¿Por qué progreso? ¿Por qué uno asciende? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la energía que le hace a uno moverse? Tradicionalmente o antiguamente o originariamente, un poco más adelante hay alguna diapositiva sobre la evolución histórica, el ascenso se vinculaba al mero transcurso del tiempo. Según iba pasando el tiempo, uno ascendía. Era la carrera basada en la antigüedad como criterio. Hombre, ahora, fijaos, estáis poniendo esta cara, es un poco sorprendente. Bueno, claro, hombre, resulta sorprendente que se mejorara por la antigüedad. Cuando hablo de la antigüedad recuerdo una frase de un autor francés de principios del siglo XX que decía eso exactamente, y de los funcionarios hacen carrera conforme a la antigüedad. Por el mero transcurso del tiempo mejoraban, pero no mejoraban virtualmente. Había un ascenso por antigüedad en el sentido de que el más antiguo era el que ocupaba la vacante que quedaba superior. ¿De acuerdo? Que en el fondo, si os dais cuenta, fijaos lo que he dicho. Lo he dicho de una manera muy sencilla, pero había una gran sabiduría, y era si se analiza, los que sois alumnos míos aquí en la red, en uno de los capítulos, en el capítulo histórico, se reproduce el Estatuto de Brown, ¿de acuerdo? Que además es una norma espléndida, técnicamente maravillosa y vamos, casi 80 años anterior al primer Estatuto de Funcionarios francés y 20-25 años anterior a la primera norma escrita general del Civil Service inglés. O sea, es una norma de un gran pionera y muy bien. Bueno, pues uno lee o los reglamentos de los cuerpos de funcionarios especiales del 19, y una cosa que puede sorprender es que no había técnicas de provisión de puestos de trabajo. Eso que ahora
hemos empezado la clase diciendo, oiga, que se le ha olvidado de la provisión de puestos de trabajo. En el siglo XIX no había una teoría, ni en la norma, sobre la provisión de puestos de trabajo, porque precisamente la carrera era la manera de proveer los puestos de trabajo. Cuando había una vacante del superior, se proveía por el más antiguo. Era la antigüedad, ¿de acuerdo? Era una provisión y así se hacía carrera y se iban proveyendo los puestos dentro de los escalones y de las categorías, de los escalafones y de las categorías en las que se articulaban los distintos escalafones de cuerpos especiales y generales. No se disociaba carrera y provisión de puestos como hacemos ahora, que disociamos las técnicas, aunque luego para hacer la carrera vertical y la adquisición de los grados pues tengamos en cuenta las formas de provisión y las técnicas de provisión. Era en un conjunto ordenado de puestos que estaban asignados a un colectivo, que era un cuerpo. Cuando había una vacante, la vacante superior era ocupada por el más antiguo. ¿De acuerdo? Entendiendo, evidentemente, hoy en día es muy fácil descalificar la carrera basada en la antigüedad, porque claro, decir, bueno, es que eso no tiene en cuenta si ese más antiguo es el más preparado o si realmente lo merece, principio de mérito y capacidad, o es de un automatismo que puede ser injusto, ¿de acuerdo? Y es verdad. Lo que pasa es que, claro, eso también supone enjuiciar el sistema sin tener en cuenta dos cosas que también hoy en día olvidamos, evidentemente. Primero, que el sistema internamente ya controlaba, no a lo mejor quién era el mejor, pero sí que el que promocionaba no era un vago, ni un perezoso, ni un inepto. Por lo que os decía antes de que el jerárquico superior en los cuerpos controlaba el trabajo del inferior y hacía las notas de servicio, y si uno no trabajaba, la potestad disciplinaria no era tan compleja articularla ni aplicarla como es hoy día. ¿De acuerdo? Y dentro de los cuerpos, por ejemplo, la disciplina pues se mantenía de una manera férrea dentro de los cuerpos de funcionarios. El propio cuerpo controlaba y el superior, la jerarquía era clara, porque además también no había esa adscripción indistinta de puestos que hoy tenemos, y además era ordenada la provisión de los puestos de tal manera que, como estaba basada en la antigüedad, el que había subido luego no se encontraba debajo. Eso a veces, para ejercer la autoridad, dice, bueno, es que yo ahora estoy arriba, pero si mañana el que está debajo de mí está por encima de mí, eso disuade bastante de ejercer la autoridad. En aquella época era impensable, porque a veces, para entender hoy en día lo que era entonces la organización de los cuerpos y de la función pública, se puede pensar un poco en los ejércitos, cómo están estructurados los ejércitos y esa jerarquía, sargento, teniente, capitán, etcétera. Todo, bueno, yo hice la mili y ya se me ha olvidado, pero capitán, teniente coronel, bueno, todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, al teniente no le manda el sargento, eso está claro. Y el teniente nunca va a estar por debajo de un sargento, y el sargento no va a estar de la noche a la mañana de capitán por encima del teniente. O sea, que había una jerarquía, y también es lo que digo, o sea, no es que fuese un automatismo rutinario ciego que suponía que la antigüedad y podían llegar a puestos superiores, ineptos, o gente que demostraba que no lo merecía. Por el mero hecho de ser funcionario ya lo merecía, porque si no desempeñase correctamente sus funciones se le aplicaría la disciplina. ¿De acuerdo? Y luego también una cosa que también hay que tener en cuenta: cuando se lee la normativa de esos reglamentos de funcionarios, o cuando se lee el estatuto de Bravo Murillo,
cuando se lee el Estatuto de Bravo Murillo es el primero que hace la normativa, primer gran estatuto. También se cita y se menciona a López Ballesteros, lo que pasa es que eran órdenes y más del ámbito de la Hacienda, pero también es importante López Ballesteros. Pero Bravo Murillo hace dos normas muy importantes. Es un gran pionero del derecho administrativo. Él era abogado, presidente del Consejo de Ministros y antes ministro de Hacienda, y precisamente por esa importancia y por ese know-how que tenía, él es capaz de hacer dos normas fundamentales del derecho administrativo: el Estatuto de Funcionarios y la primera legislación de contratos, ahora que está tan de moda la ley de contratos. Bueno, es muy sorprendente como cuando Bravo Murillo hace la ley de contratos, el criterio de adjudicación, ¿sabéis cuál es? La subasta. Y cuando tiene que elegir, al hacer el Estatuto de Funcionarios, el mecanismo para ascender, no desconoce la libre elección o el juicio, porque al fin y al cabo también está la oposición ya como ingreso, la superación de exámenes y pruebas. Podía haber dicho: y superarán exámenes y pruebas. No, dice, un elemento objetivo, la antigüedad. ¿Que es el más justo, es el más idóneo, es el más eficaz? Probablemente no, pero dice, es el más objetivo. Y aunque no lo dice el Estatuto, porque evidentemente no lo puede decir, pero a poco que se conozca la España del siglo XIX y máxime la corte de Isabel II en la época que Bravo Murillo era presidente del Consejo, claro, las presiones que había dentro de la corte para que se asignasen los contratos públicos a determinadas personas nos suena. Las presiones políticas para asignar contratos públicos. Claro, es que cuando tienes al esposo de la reina haciendo lobby por determinadas compañías, no ahora, digo, en aquella época, claro que se podía haber establecido el concurso para asignar los contratos, pero es significativo como en un contexto institucional donde había una cierta corrupción, donde había corrupción, las técnicas de adjudicación de los contratos y las técnicas de ascenso en la carrera administrativa son absolutamente objetivas. Subasta, antigüedad. ¿Que hubiese sido mejor la libre elección del el más idóneo? Sí, pero en un contexto institucional corrupto, o no tan probo, como queráis. Claro, si es que sí, lo ideal es, sí, es lo ideal, pero es como cuando sale el informe PISA, dice, bueno, sí, está muy bien Noruega, el sistema educativo noruego, pero es que somos quienes somos, no somos noruegos. ¿De acuerdo? No vamos a coger las técnicas noruegas para nuestra educación, pero si es que no somos noruegos. No, es que vamos a implantar una gestión de recursos humanos, vamos a implantar la evaluación del desempeño. Si está muy bien, la evaluación del desempeño teóricamente, pero si en el contexto determinado de una determinada administración metes la evaluación del desempeño, cuidado. Si está muy bien valorar, está muy bien enjuiciar, está muy bien controlar, todo eso está muy bien, pero cuando institucionalmente haya garantía institucional de los niveles político y funcionarial y los niveles profesionales. Por tanto, ¿cuál es el criterio dinámico para determinar quién sube, no quién baja, pero quién sube, quién asciende? ¿Qué criterio utilizamos? Podemos utilizar un criterio automático, el de la antigüedad. En aquella época se utilizaba, era el que se utilizaba. Pero hoy en día, si recordáis la definición del Estatuto Básico, dice, bueno, conforme a los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Claro, se entiende que la antigüedad no garantiza, primero, ni que sea el más idóneo, ni segundo, que sea lo mejor institucionalmente la mera antigüedad, porque eso disuade. Si yo, da igual lo que haga o cómo lo haga, hombre, a lo mejor en un sistema más completo, como decía antes, que a lo mejor en el 19 era más completo porque se tenía controlado que los funcionarios desempeñaban sus funciones, tenían, bueno, pues no hacían cosas raras, etcétera, que si había algo mal se controlaba disciplinariamente, se evaluaba, se tenía bien claro quiénes eran, etcétera. Bueno, todo eso en un contexto general, ideal, pues es estupendo, pero así va ascendiendo. A lo mejor no era el mejor, pero seguro que era bueno. Hoy en día, en el contexto actual, uno podría decir, si solo se fuera ascendiendo por antigüedad y por el automatismo del paso del tiempo, pues vete tú a saber lo que puede llegar arriba. Entonces, claro, no. Entonces, en un contexto actual, dice, no basta el mero paso del tiempo. Hay que valorar el trabajo de las personas, hay que valorar los méritos de las personas, también, hombre, por razones de eficacia. Si es para ocupar un puesto, pues que sea el más idóneo para ese puesto. Luego vendrá el tío Paco con las rebajas y a saber cómo se configura el concurso y a saber quién es la comisión de valoración del concurso, etcétera. Pero, bueno, teóricamente, ¿de acuerdo? Entre la mera antigüedad automática ciega y una cierta valoración de los méritos de las personas que van a ocupar los puestos, hoy en día se entiende que la antigüedad, de hecho la antigüedad, fijaos, no la encontraréis en el Estatuto Básico del Empleado Público. No la encontraréis. No se menciona la antigüedad. Por tanto, criterios que articulan el movimiento de progresión o el mero transcurso del tiempo, pero eso no parece lo más adecuado, o el desempeño, los méritos de los funcionarios para ascender. ¿De acuerdo? Y claro, todo esto va unido, como digo, pues a que haya una valoración del desempeño. Una valoración que no sea, puede ser, claro, si no hay una evaluación del desempeño, que luego hablaremos de ella, claro, la valoración del desempeño se reduce al momento puntual del concurso cuando uno se presenta para ocupar un puesto, compitiendo con otros. Ahí es donde me van a valorar, si no he tenido otro. Porque si no hay evaluación del desempeño, en el fondo, uno puede pasar sin más pena ni gloria sus vidas por la administración pública. Y, bueno, productividad ya se sabe cómo se da, y todo lo demás. Yo soy funcionario y más o menos, si no aspiro a más, pues más o menos, ¿de acuerdo? Y si quiero ascender, si quiero mejorar, pues me van a valorar, me van a enjuiciar, me van a controlar. Pero claro, si yo ocupo un puesto y ahí me quedo, bien, si yo aquí estoy tan tranquilo, no aspiro a más. Bueno, pues que a lo mejor a uno no le valoran, no le enjuician, ¿de acuerdo? Incluso estableciendo una carrera horizontal, la carrera horizontal es voluntaria, donde también se valora. No, si yo no quiero más dinero, yo con lo que tengo. Ahora, que no me... ¿De acuerdo? Y para la carrera, evidentemente, como decía antes también, es fundamental es la organización, cómo se han organizado los medios humanos, la ordenación de la función pública, claro, los cuerpos, los puestos de trabajo. Antiguamente, como decía, en el siglo XIX, claro, como eran las categorías subjetivas, todo se organizaba a través de categorías subjetivas. De la mera categoría subjetiva, uno, por ser jefe de división, uno iba, por ser funcionario y ya tener una categoría, uno iba ascendiendo con esa dinámica que os estaba contando, ¿no? Ahora no.
Uno ahora puede tener una categoría subjetiva y quedarse con esa categoría subjetiva para toda la vida, ¿de acuerdo? A la hora de definir la carrera y para enjuiciar la carrera, como os decía antes, claro, hay que tener en cuenta todos los intereses en juego. En primer lugar, el propio interés de la administración que os decía antes, de fidelizar al personal, profesionalizar y contar con personal experimentado, el propio interés del empleado. Es que a uno mejorar y progresar no es una maldición de Dios. Uno mejora, uno progresa en cualquiera de las tres dimensiones que hablábamos antes, objetivamente, las tareas que desempeña, subjetivamente, pues uno tiene más categoría, o económicamente, pues evidentemente. Lo único que ocurre es que, claro, entre el interés de la administración y el interés del empleado hay que ponderar los intereses a la hora de articular la carrera, y eso se ve muy claramente en la inclusión de puestos en la oferta de empleo público. Y esto es un... Esto se ve muy claramente, claro, por ejemplo, con la oferta de empleo público. Claro, cuando hay una vacante, y esto es una tensión que, por ejemplo, en este sentido, la evolución legislativa de los últimos 15 o 20 años, pues muestra un poco cómo se ha ido matizando o devaluando cómo el principio de carrera administrativa o potenciar la carrera administrativa de los funcionarios, pues en este sentido se ha debilitado. Claro, los puestos de trabajo, las vacantes. Antes de incluir una vacante en la oferta de empleo público, es necesario o imprescindible que sea ofertada previamente a los funcionarios ya al servicio de la administración para que puedan hacer carrera, para que puedan optar al puesto y seguir progresando. ¿Sí o no? Lo digo desde un punto de vista teórico y también desde un punto de vista normativo. ¿Estaría contemplada la exclusión a participar en una carrera por un motivo de salud? O sea, que esté ocupando un puesto de salud laboral por un propio accidente laboral, por ejemplo. Pues no lo creo, no lo sé. Si ese tipo de... Yo en principio ese tipo de adaptaciones, hombre, hay turnos de, no sé cómo los denomina, turnos de discapacitados o de minusvalía, ¿no? Para el acceso a la función pública. Turno de discapacidad. Eso sería temporal, por ejemplo. Imaginemos que una persona en la realización de sus funciones tiene una lesión y esa lesión incapacita para hacer algo durante un periodo de tiempo. Bueno, vale, que si eso se tiene en cuenta, bueno, me preguntan para los que estáis diciendo, pues el hecho de que en el desarrollo de la carrera profesional en un momento dado una persona pues sufra algún tipo de lesión y eso se tenga en cuenta. Pues hombre, yo por ejemplo eso no lo sé, no lo he leído ese elemento en los distintos modelos, por ejemplo, de evaluación del desempeño o de carrera horizontal. Yo no he leído que haya algún tipo de matización o haya algún tipo de adaptación porque haya tenido algún tipo de percance, pero también me parece inherente o implícito el hecho de que a mí no me puedan, si yo he estado 3, 4, 5 o 6 meses de baja, por lo que sea, por un accidente, una baja por enfermedad, a la hora de que a mí se me someta a una evaluación, pues que se tenga en cuenta. Pero yo lo que he leído no lo he visto reflejado. Y estoy pensando, por ejemplo, en pues un procedimiento de evaluación que a mí más me afecta, que es el procedimiento de evaluación de los profesores universitarios, que cada 6 años sometemos a evaluación de un órgano independiente en nuestra actividad investigadora. Y yo, en las convocatorias, cuando las leo, yo no veo que se tenga en cuenta es que esta persona ha estado de baja durante 6 meses o un año y entonces se tenga que tener otro criterio, se tenga que incluso ampliar el tiempo para evaluar. Pero
No, pero no me refería al periodo que haya estado de baja, que se le pueda penalizar por el periodo que ha estado de baja. Que haya habido algún tipo de merma en esa Una vez que esa persona se le da el alta por mejoría para la realización de sus funciones, dentro de las funciones, imaginemos en el antiguo Correos que el señor tuviera que ir en bicicleta. Dale el micrófono, porque disculpad. Vale. Imaginemos en la antigüedad Correos, el señor que tenía que ir en bicicleta a repartir la correspondencia. Este señor se le ha dado el alta porque ya puede caminar, pero no es capaz de hacer 10 kilómetros en la bicicleta. Entonces, en aquel momento sale una plaza de carrera o de promoción, excluir a este señor porque temporalmente no puede realizar esas funciones. ¿Está estipulado o no? Perdón. Que yo sepa, no. Lo que pasa es que, por lo menos en la normativa, lo que ocurre es que, claro, ese tipo de tener en cuenta esas situaciones, de alguna manera habrá que tenerlas en cuenta, porque si no, uno podría alegar que está siendo discriminado por razón de su enfermedad, en ese caso, o de la minusvalía temporal que sufra. O sea que algún tipo de matización tendría que haber a la hora de aplicar la normativa. Lo que no sé es cómo exactamente. O sea que cuando, por ejemplo, se establece un procedimiento de evaluación del desempeño, claro, a un funcionario que ha padecido una enfermedad, en la normativa no se va a prever a lo mejor de una manera abstracta, pero yo entiendo que el órgano de valoración lo tiene que tener en cuenta. Siempre, como por ejemplo se dice en la universidad, en la UNED, cuando se hacen exámenes adaptados a personas con discapacidad, se dice sin merma de la calidad científica exigible. O sea, eso es diferente. O sea, es como lo de los turnos de discapacitados que prevén los procesos selectivos. Una cosa es que se facilite formalmente la realización de las pruebas, y otra cosa es que se les exija menos. La calidad científica no puede verse, pero bueno, eso es una cuestión que de alguna manera se tendría que tener en cuenta, pero lo veo más por el órgano aplicador y tampoco es fácil. Bien, en cualquier caso. Quería hacer una pregunta. Sí. Lo de evaluación del desempeño, ¿quién lo hace? ¿Tu jefe superior o un órgano externo? Porque si te llevas mal con el jefe, pagámonos. Bien, eso es una de las opciones. Es una de las opciones. El estatuto básico lo deja abierto, no lo concreta. ¿De acuerdo? Las opciones las tiene que hacer las leyes de cada leyes o la normativa de cada administración, pero son las dos grandes opciones. Y los modelos que por ahora se están implantando o se han regulado al menos, nos encontramos con soluciones diversas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha creo recordar que hay un órgano de valoración, pero también se tiene en cuenta el informe del superior. Claro, es que prescindir en ese caso del informe del superior operativamente no tiene mucho sentido, porque claro, es el que teóricamente te conoce de una manera más directa qué es lo que has realizado, cómo lo has realizado. Es cierto que el superior puede estar subjetivamente condicionado, a favor o en contra. Entonces, que haya elementos de control y moderación, que intervenga un tercero más o menos externo y objetivo, eso es un reto. Estoy pensando, por ejemplo, en el modelo de los funcionarios europeos. El modelo de los funcionarios europeos, la valoración la hace el inmediato superior jerárquico, pero luego el superior del superior jerárquico tiene que validar lo que ha hecho, y en última instancia tú puedes recurrir ante una comisión de valoración, administración, sindicatos. Entonces, modelos teóricos pues hay diferentes, y todos tienen sus aspectos negativos y sus aspectos positivos. Yo estoy de acuerdo que tienes que tener un informe de tu superior, pero llegado al caso tú puedes contempla algo la normativa de recusación de tu superior porque no te interese o por lo que sea. Sí, claro, por supuesto, hombre. Si hay algún
alguna causa de las previstas en la ley de procedimiento para que tú solicites la recusación de esa persona, al fin y al cabo el procedimiento de evaluación será un procedimiento administrativo. Y si esa persona tú tienes algún tipo de amistad o enemistad manifiesta, pero eso también, como volvíamos antes, es un problema de prueba, ¿de acuerdo? Y claro, si tú puedes demostrar que tienes una enemistad manifiesta con tu jefe, hombre, puede estar objetivamente sea evidente, pues porque tienes un recurso contra él o cualquier cosa de estas, pero no es fácil, eso no es fácil. Pero no, es que lo típico del alumno contra el profesor es que el profesor me ha cogido jeriza, me ha cogido manía, ese tipo de cosas. No es fácil, o sea, no es fácil, salvo, insisto, que concurra una circunstancia objetiva para solicitar la recusación, pero que prescindir del superior jerárquico pues tampoco es fácil operativamente. Insisto, los modelos teóricos y los que se están desarrollando y regulando en diferentes sitios incluye un poco de todo. Hay quien dice, ¿no?, que quien tiene que regular y valorar es un órgano externo, pero claro, ¿qué valora? Va a ser una valoración como muy fría, sobre papeles. ¿Quién dice si has hecho o no has hecho? Claro, también serán los criterios de valoración. Pero no, es que quería comentar precisamente por lo que decía mi compañera. Ahora, en la comunidad autónoma se está poniendo en marcha un sistema de evaluación de desempeño basado en la evaluación 360 grados, en que tu jefe te evalúa, tú evalúas a tu jefe, tus compañeros te evalúan y tú evalúas a tus compañeros. Porque se supone que así se pretende alcanzar un equilibrio. Sí, porque cuantas más visiones tengan de ti y tú de los demás, es más difícil que haya una desviación. Ahora, si evidentemente si estás en un ambiente en que todos te odian y todos te van a poner un 0, pues a lo mejor es que eres un 0. Sí, sí. Y aún así habrá un órgano superior que lo revisará, ante el cual se podrá recurrir. Que te pongan un 0 o que todos os pongáis un 10. O sea, ese es otro peligro. Que al fin y al cabo, vamos a ver, esto no es fácil, no es nada fácil. El otro día, el mes pasado, estuve en Francia en unas jornadas y una de las cosas, hablando con un profesor que también es experto en función pública, y yo le preguntaba cómo articuláis bien la carrera, pensando ya, me estaba atormentando venir aquí a Palma, que tenía que hablar, digo, aquí en Francia, ¿cómo lo hacéis? Porque ellos tenían antes la evaluación, la anotación, que se ponían notas, calificaba. Y ahora me dice, no, eso lo hemos sustituido por la entrevista. Hace una entrevista anual, el superior al inferior, una entrevista y luego hace una... Pero también porque van ascendiendo de manera automática. Allí todavía siguen con un cierto automatismo, pero con la entretien que puede matizar, condicionar. Y él me contaba también de otro caso que a otro funcionario le habían... Una de las sanciones que le habían puesto era precisamente no ascender como sanción administrativa por un caso de acoso demostrado sobre otro compañero, pues le habían sancionado con el retraso en 2 años en el ascenso y tal, pero todo lo basaban ahora en la entrevista como una gran modernidad. Todo esto son técnicas, evaluación 360 grados, evaluación anónima, son técnicas que se están intentando implantar en las administraciones públicas, que no son fáciles por el propio contexto administrativo, por el propio contexto humano, por el propio contexto institucional. A veces las propias técnicas no son adecuadas, son complejas. El mero hecho, por ejemplo, de utilizar la entrevista, pues una entrevista puede ser muy subjetiva, y luego cómo eso se articula, cómo se valora, cómo se controla. Porque claro, rápidamente el funcionario puede recurrir y luego, claro, tú le tienes que dar al juez, bueno, primero a la administración, pero en última instancia al juez, elementos objetivos de valoración y de control, de que se ha realizado correctamente, de que no hay una subjetividad insusceptible de control. O sea que en ese sentido se está avanzando mucho. Algo tiene que haber porque el mero hecho de la mera rutina del transcurso del tiempo tampoco es bueno en las administraciones públicas. Ya digo,
Nosotros lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a que no nos valoraran, mejor a que no nos evaluaran. Nos habíamos acostumbrado, insisto, cuando en Francia nunca se ha dejado de evaluar a los funcionarios y en otros países, pero nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, al principio va a costar, va a haber problemas, será 360, en un momento dado tendrá que evolucionar a 180 y a que lo que sea. Pero mecanismos de evaluación y de control de los funcionarios públicos que no sean ya, por supuesto, la potestad disciplinaria o la evaluación concreta singular que me hacen en un concurso al que yo proveo, algo tiene que haber y no será fácil. Pero insisto, yo creo que ahí se están haciendo grandes evoluciones, ahí está habiendo grandes aportaciones desde disciplinas como la psicología de las organizaciones, etcétera, donde lo único que ocurre es que por un lado hay que adaptarlo al contexto institucional de la función pública y por otro lado hay que dar las garantías necesarias a los propios funcionarios. O sea, hay que juridificar también las técnicas de gestión porque en última instancia hay que recurrirlo. Yo me acuerdo que al poco de aprobarse el Estatuto del Empleado Público se formó un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid para precisamente estudiar cómo se podía adaptar el régimen jurídico de los funcionarios locales de Madrid al Estatuto Básico del Empleado Público. Cuando no había leyes de adaptación, aquello era todo bastante pionero y un poco lío. Y yo me acuerdo en uno de los grupos de trabajo, yo estaba con gestores de allí, del ayuntamiento, y claro, cuando yo les intentaba hacer ver que el procedimiento de evaluación era un procedimiento administrativo, que concluía en un acto administrativo, que había que motivarlo, como dice el Estatuto Básico, pero que luego podía ser objeto de recurso, etcétera. Claro, todo decía, no, ¿cómo que un acto administrativo? Esto es un acto de gestión. Yo valoro y ya está. Digo, ¿pero cómo que tú valoras? O sea, pero desde la perspectiva de la gestión se puede tener esa visión, pero luego hay que complementarlo y encauzarlo jurídicamente por las propias garantías del funcionario. ¿De acuerdo? Y me decía, ya viene el de derecho aquí a poner problemas y tal. No, es por la garantía del funcionario. El jefe te pone un 5 y te machaca y dice, y es un acto de gestión, esto no se recurre y esto va a misa. Pero pues claro que lo recurro. ¿Por qué me ha puesto un 5? ¿En qué se basa? Todo es mucho más complejo porque a mí me valoran sobre qué. Sobre unos objetivos. Dígame usted cuáles son mis objetivos, qué es lo que tenía que hacer. Entendemos, o sea que todo es... Pero también es un cambio, como se dice ahora, odio esta palabra, pero es un cambio de cultura. O sea, que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de funcionamiento de los empleados, los directivos, los jefes, todo. O sea, hay que cambiar muchas cosas, pero habrá que ir haciéndolo poco a poco. Está costando también porque el propio Estatuto Básico no se entendió, el propio Estatuto Básico tuvo la mala suerte de la crisis económica que lo truncó todo. En muchas administraciones pues no se ha desarrollado el Estatuto Básico, ni se ha desarrollado ni se espera que se desarrolle. Es que han pasado 10 años. Que yo ya participado en 2 jornadas sobre los 10 años del Estatuto Básico, 10 años, y empezando por el propio Estado. El Estado no ha desarrollado el Estatuto Básico para su propia administración, para su propia función pública. Entonces, claro, faltan técnicas y modelos de referencia. ¿Qué es eso de la evaluación del desempeño? ¿Qué es eso de la carrera horizontal? Si el Estado tuviese algún modelo, no se trata tanto de copiarlo y de imitarlo, pero por lo menos lo vemos qué significa carrera horizontal. Sabría qué es, y yo puedo cogerlo o me puedo apartar, pero es que no sé lo que es, ni la carrera horizontal ni la evaluación del desempeño. ¿Quién la hace? ¿El superior jerárquico? ¿Todos los años? ¿Cada 2 años? El Estatuto Básico en ese sentido dejó las cosas muy abiertas, quizás demasiado abiertas, y sobre todo se podía haber dejado las cosas abiertas, pero si al mismo tiempo y en paralelo el Estado hubiese aprobado su ley de función pública con un modelo. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Apuesta por el directivo público profesional? Dígame qué es eso. La carrera horizontal, la evaluación del desempeño, deme un ejemplo. Luego yo lo cogeré o no, porque el Estatuto Básico quería ser muy respetuoso precisamente con el margen de actuación de las distintas administraciones.
cada una a su nivel, las comunidades autónomas y las entidades locales, pero dejó tanta libertad que lo dejó en blanco, muchas cosas. Y en el caso de la carrera probablemente sea uno de los ámbitos más, ¿cómo decirlo suavemente?, más desafortunados del Estatuto Básico del Empleado Público, porque es bastante confuso y ambiguo la regulación de la carrera. Pero bueno, se supone que luego íbamos a hablar de la evaluación del desempeño cuando tratáramos Pero prefiero que, os lo agradezco, prefiero que vayamos hablando y que vayáis planteando dudas o cuestiones al hilo, porque al fin y al cabo toda esta primera parte del curso son aspectos más teóricos, pero que están sacados y están aplicados a los diferentes aspectos y técnicas en las que se articula la carrera. Una de ellas es esta. Claro, si la carrera vertical se articula a través de la ocupación de puestos de trabajo vacantes por parte de los funcionarios que concursan a ellos, bueno, reciben la gracia de la libre designación en un puesto, bueno, ¿qué pasa si no hay puestos sobre los que concursar? Porque no hay concursos. Yo en los últimos días me he estado leyendo sentencias y claro, que te das cuenta de que las administraciones españolas son para echarlas de comer aparte. Es que hay ayuntamientos donde no se convocan concursos desde hace... Bueno, no me asustéis más todavía de lo que he leído. Pero, claro, un ayuntamiento, por ejemplo, una sentencia que leí ayer, un ayuntamiento de las Islas Canarias, donde todo estaba provisto a base de adscripciones temporales y no se convocaban concursos. Y entonces el funcionario fue y dijo que se exija a la administración que convoque concursos. Es que no puedo hacer carrera. Y va, y cuando hay vacante, oferta pública de empleo. Y entonces él exigía esto que yo digo. Dice, vamos a ver. Antes de ofertarlo libremente en la oferta pública de empleo para personal de nuevo ingreso, ¿no sería obligatorio que se ofreciese a los funcionarios ya, entre comillas, de la casa, a los que ya son funcionarios, para que puedan hacer carrera? Esto es una técnica, esto es una previsión que realmente sí potenciaría algo o iría en la idea de que, bueno, vamos a ver, si este principio está implantado en una administración pública, en esa administración pública, si este principio está, la posibilidad de hacer carrera se ha tomado en serio. Por ejemplo, en la Unión Europea es un principio, el principio de preferencia comunitaria. Antes de sacar los puestos para acceso externo, hay que convocarlos internamente. Bien, esa norma, ese principio de que no se pueden convocar, incluir en la oferta pública de empleo puestos que previamente no han sido ofertados para cobertura interna, precisamente para articular y potenciar la carrera, eso estaba en la normativa, pero estaba en la normativa básica, no en el Estatuto Básico, sino hace bastantes años, en la Ley 30/84. Pero en 1996 se eliminó esa obligación de, antes de incluirlo en la oferta de empleo público, que se oferte para provisión por concurso interno. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, reconociendo a la administración que ella discierna, dice, vamos a ver, tengo una necesidad, tengo que cubrir una vacante, ¿qué hago? ¿Lo oferto a la gente que ya está dentro o creo mejor ofertarlo a la gente de fuera porque con los que tengo dentro no lo voy a cubrir bien o no tengo gente suficientemente preparada? ¿De acuerdo? Esa es un poco la opción que tiene la administración desde un punto de vista teórico. Prefiero gente de fuera, incluso porque quiero rejuvenecer, porque quiero gente nueva o porque sencillamente no voy a tener pues gente preparada para las tareas y la especialización de estos puestos, con lo cual no lo oferto internamente y lo incluyo en la oferta pública de empleo. El problema de eso, como digo, es que en la ponderación de intereses, ahí nos estamos olvidando de los funcionarios
que entonces, al no convocarse concursos de provisión, pierden la oportunidad de hacer esa carrera vertical, esa ocupación de puestos, pues pueden ser interesantes y pueden estar interesados los funcionarios que ya están dentro. ¿De acuerdo? Bien, esa norma que estaba así explicitada desapareció en 1996. Y bueno, ha habido ahí el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, claro, dándose cuenta de esta ponderación de intereses, porque al fin y al cabo las leyes legislativas, el legislador se decanta y dice, bueno, como lo de la evaluación del desempeño, que intervenga el jerárquico, no, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo, y al final hay que optar y tirar para adelante. Claro, no está así formulado explícitamente, pero si nos damos cuenta, aunque ya digo que el Tribunal Supremo no le ha dado el alcance que podría llegar a tener en este sentido de optimizar y potenciar la carrera, si nos damos cuenta, ¿qué plazas son las que deben incorporarse a la oferta pública de empleo? Yo creo que estabas tú por ahí manejando la ley, ¿no? Perfecto. Mira la oferta pública de empleo, que la he leído en el avión esta mañana y decía lo que yo quería que dijera. Pero, ¿qué plazas son las que se tienen que incluir en una oferta pública de empleo? Son las que se incluyen. Se incluyen, si creo recordar mal, pero también lo dice el Estatuto Básico y lo dice la Ley de Función Pública de Baleares y lo dicen otras leyes de función pública, dice las plazas vacantes que no han podido ser cubiertas, no sé cómo lo dice exactamente, con el personal existente, las que no han podido ser cubiertas por el personal existente. Ahí no está diciendo que es que porque se han convocado concursos y las que han quedado desiertas o han quedado vacantes, en el sentido de que se ha concursado y todo lo que ha quedado vacante entonces se incluye a la oferta pública de empleo. No lo está diciendo, pero se podía hacer esa interpretación. Las que no han podido ser cubiertas con el personal existente porque se han convocado concursos, ¿entendéis lo que os quiero decir? No lo excluye, pero tampoco lo incluye. ¿De acuerdo? Entonces la administración, claro, las que no han podido ser cubiertas con el personal existente puede significar porque concursos, comisiones de servicio o adscripciones temporales, funcionarios interinos siguen vacantes. ¿De acuerdo? Tiene diferentes posibilidades y no necesariamente el concurso. Aunque en principio, y aquí me he encontrado yo con sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, claro, según le den más o menos importancia precisamente a la carrera, dice, vamos a ver, es que tiene que haber concursos, porque si no hay concursos no se puede hacer carrera en las administraciones, y si están bloqueados los concursos internos no hay manera de hacer carrera. Si tú llevas las vacantes a las ofertas públicas de empleo no hay manera de hacer carrera. ¿Se entiende? Y el problema es interpretar eso. Tribunales Superiores de Justicia, algunos han dicho que no, que tiene que haber concursos, y se ha condenado a la administración a que convoque el concurso. Y otros han dicho, bueno, es que la administración tiene discrecionalidad, la célebre potestad de autoorganización, que todo lo puede y todo lo sufre, como una buena alfombra, ¿no? O sea, es muy sufrida la potestad de autoorganización. Y bueno, es que puede discrecionalmente y justificar que con el personal existente no es suficiente o no tiene la cualificación o los conocimientos y es necesario entonces convocar plazas y se formulan unas bases con unas exigencias, unas titulaciones, pues importantes porque para subvenir las necesidades de la propia administración, ¿de acuerdo? Pero aquí vemos un ejemplo de esa tensión entre el interés de la organización y el interés del funcionario para hacer carrera. Si el principio de carrera fuera estricto, antes de gente nueva tendría que darse la oportunidad a los de dentro para concursar. A nadie se le oculta que, claro, articular eso, primero, va retrasando las ofertas públicas de empleo. Hombre, si el mecanismo todo funcionara de una manera más mucho más lubricado todo, pues todo iría de una manera un poco, hombre, si los concursos no tardarán tanto, claro que al final todo es una pescadilla que se muerde la cola y todo va engrosando la problemática, pero eso sería lo ideal. Al final no se hace por eso. Dice, bueno, es que si hay que convocar concursos, pues nada, no nos da tiempo, vete tú a saber lo que tardan los concursos. Y luego también las razones. El Tribunal Supremo al final lo que está exigiendo a las administraciones dice, vale,
Ya no se te exige que todas las plazas hayan sido sacadas previamente a concurso, pero tienes que justificarlo, tienes que motivarlo. ¿Ha habido algún tribunal superior de justicia que ha dicho que no? Primero que se convoque el concurso, y además primero hay que ofertárselo a los de dentro, haciendo una interpretación así un poco, de la oferta pública de empleo dice esto, y claro, es que antes que sea vacante porque nadie ha concurrido, pero es que si no ha convocado usted concurso, evidentemente sigue vacante. Quería volver sobre el mismo tema de antes, pero ya me lo has contestado. Bueno, te hago la consulta. La gente de la que está en este puesto interina, cuando sale la plaza, resulta excluida por el tema de que hay una base nueva, como es el idioma, y encima se le penaliza porque resulta que no puede optar a ese examen. Bueno, lo que pasa es que eso nos vamos a una exigencia, un requisito que mientras el Tribunal Constitucional considere que es constitucional, podemos juzgarlo desde la perspectiva de la eficacia, desde la perspectiva de la desproporcionalidad, pero si el Tribunal Constitucional ha considerado que para determinados puestos, para el desempeño de determinadas tareas, puede ser legítimo y legal exigir el conocimiento de una lengua cooficial, pues evidentemente la Administración tiene la potestad para configurar los requisitos de las plazas. Puede ser ese o una determinada titulación, etcétera. Vale, y después la otra pregunta era, bueno, por ejemplo, se supone que si una persona opta a un puesto en Menorca, esta persona cuando tiene el puesto puede optar a hacer un traslado a Granada. Sí. Si la persona que está en Granada por INRI también puede hacerlo a Menorca, ¿no sería un agravio comparativo? Por el tema idiomático, en un sitio se exige, en el otro ni existe. Bueno, pero es lo mismo, en Granada te pueden exigir el conocimiento del ordenamiento jurídico andaluz. Entonces dices, bueno, es que eso no es tan insalvable como a lo mejor el conocimiento de un idioma, pero bueno, todo dentro de la proporcionalidad y dentro de lo que la Administración considere que son los requisitos necesarios para el desempeño del puesto, si se demuestra que es necesario, evidentemente, pues... Es sobre un tema que hemos tocado de refilón, la excedencia. ¿La? Excedencia. Sí. ¿Hasta cuándo se puede tener una excedencia? ¿Hasta qué tiempo? Bueno, primero depende de las excedencias. La excedencia es un concepto muy amplio. Hacienda, agencia tributaria. Me da igual, como si es... El Estatuto Básico establece unos límites según el tipo de excedencia y luego permite que las leyes de función pública amplíen o reduzcan, dependiendo un poco de los márgenes que deja. No te podría decir ahora exactamente todos y cada una, pero establece unos límites, y esos son límites cuantitativos, no son un mínimo, una exigencia de prestación mínima de servicios para poder optar a la excedencia y un tiempo máximo en esa excedencia. O sea, el Estatuto Básico en algunos casos, en algunas excedencias, deja claro los topes y en otros casos lo deja abierto para que sea la ley de función pública la que lo establezca, diciendo al menos tanto, salvo que la ley de función pública establezca uno mayor. ¿De acuerdo? Pero si quieres organizamos un curso sobre situaciones administrativas y entonces me preparo las... Esto en los dos casos. Entonces, por ejemplo, excedencia, digamos, fija, no, digamos, tendría que mirar según la ley de función pública. Pero excedencia, si soy interina, quiero pedir una excedencia, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Si eres, perdona? Interina, que ahora se puede pedir excedencia. En principio no. Claro. En administración se puede pedir. En administración, un interino puede pedir una excedencia. Sí, vamos, puede pedir lo que quiera, si la Administración se lo da, pero con la ley en la mano, en principio no. Pero también acabo yo de mencionaros precisamente, os he mencionado la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000 en el que reconoce el derecho a la excedencia, creo que era para el cuidado de hijos, no recuerdo bien, a los interinos de larga duración.
Ahora os he mencionado esa sentencia que probablemente el Tribunal de Justicia dictará diciendo mientras sea un derecho no se puede no se puede discriminar a los interinos con respecto a los funcionarios de carrera, trabajadores de duración determinada respecto a los de duración indeterminada, pero sobre todo la cuestión ahí es bueno, pues habrá que analizar la situación, habrá que analizar cuál es el marco temporal. Y en última instancia lo que me estás diciendo es una cosa, dice, bueno, si a mi misma administración me da, como si me da días de permiso que no están en la norma, ¿entiendes? O sea que a veces también la aplicación poco nos podemos encontrar con situaciones sorprendentes, sin duda. Si a mí me lo dan, pues te lo dan. Bueno, principios constitucionales que informan la carrera administrativa, ya los hemos mencionado: igualdad, mérito, capacidad. Sí que deja claro el Tribunal Constitucional que estos principios no rigen con tanta intensidad como en el momento del ingreso y que pueden verse condicionados o ponderados con otros principios. Esto hace referencia sobre todo al ámbito de la provisión de puestos de trabajo. Por ejemplo, la igualdad o el mérito y capacidad pues se ve atenuado por principios como la eficacia o el derecho que una persona puede tener a ocupar un puesto preferentemente sobre otro, por ejemplo, para protección por violencia de género, o por alguna normativa todavía arrastra el célebre derecho de consorte, la preferencia a ocupar un puesto en la localidad donde tu marido, porque considera que, marido o mujer, porque considera que la familia, el Tribunal Constitucional ha considerado que la familia es un bien jurídico protegible. Entonces, bueno, todos son a igualdad de condiciones, puede tener preferencia para dar valor y entrada a otros bienes constitucionales. Bien. Aquí precisamente hemos mencionado antes, bueno, mérito y capacidad, estamos diciendo que se articula hoy en día la carrera más basándose en el mérito y en la capacidad. Y claro, esto en el ámbito de la carrera tiene muchas consecuencias. Se atenúa o desaparece la antigüedad, salvo antigüedad como requisito para seguir ascendiendo a categorías superiores, tiempo de servicios mínimo en categorías inferiores, por ejemplo para la promoción interna, o cuando se establecen las carreras horizontales, el pasar de un nivel a otro, pues establecen unos umbrales mínimos, precisamente también para hacer una carrera prolongada en el tiempo. Uno de los grandes problemas de la configuración de la carrera administrativa en España es que hay gente que con 30 años ya ha llegado al tope de la carrera. ¿No? Es que ya, salvo que me aumenten el específico, pero ya tengo el nivel 30 por lo que sea y ya lo tengo consolidado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces hay que hacer progresión y hay que configurar unas carreras que uno tenga perspectiva de carrera. Pero si, claro, con 30, 35, 40 años ya no puedo ascender más, salvo en trienios. Bueno, pues, entonces no se ha configurado adecuadamente la carrera. Es muy importante también, por supuesto, la formación, no solo por mérito, sino también por la capacidad. ¿De acuerdo? La capacidad de los funcionarios. Y luego también, bueno, claro, ¿qué puestos son los que de alguna manera dan lugar a que se siga avanzando en la carrera? Y aquí en este punto hemos hecho precisamente mención antes a puestos políticos que paradójicamente siguen articulando la carrera administrativa. Los servicios especiales. Los servicios especiales, cuando leemos, creo que es el artículo 87 o el 88 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues vemos ahí una serie de previsiones sobre la eficacia o los efectos de los servicios especiales que, claro, llegan incluso, es que lo dice claramente, no puede perjudicar a la persona que ha estado en servicios especiales, no puede verse perjudicada en el desarrollo de su carrera.
no puede verse perjudicado en el desarrollo de su carrera, y eso puede implicar también que el tiempo prestado en esos puestos se compute a efectos de consolidación del grado. Entonces, claro, nos encontramos como paradójicamente con que puestos políticos se utilizan para hacer carrera administrativa, ¿de acuerdo? Y esto es una contradicción, pero bueno, es una contradicción inherente a la propia situación administrativa de los servicios especiales. Es una situación que tiene su sentido para propiciar que entre el nivel político y que los cargos políticos o públicos o institucionales de responsabilidad puedan ser provistos por funcionarios de carrera que evidentemente tienen una mentalidad de servicio público, que han demostrado una preparación y una capacidad y un mérito por el mero hecho de ser funcionarios, bueno, pues para que no solo sean imbéciles y aprovechados los que ocupen determinados puestos, ¿no? O sea, gente con la cabeza mínimamente, bueno, en fin, no voy a decir más. Pero claro, si luego eso se degenera en que la situación de servicios especiales, primero, se ha ampliado de una manera escandalosa los supuestos que dan lugar a los servicios especiales. O sea, ya solo con leer el Estatuto Básico, yo nunca pongo o procuro no poner preguntas sobre una situación relativa, si esta situación da lugar o no a los servicios especiales, salvo que sea muy evidente, claro. Pero claro, es que el elenco de situaciones que dan lugar al nombramiento de servicios especiales es agotador. Es agotador, en todos los sentidos de la palabra agotador. Porque es que se han ido sumando supuestos, cuando eso en principio estaba para 3 o 4 cosas, y se han ido sumando supuestos, porque claro, es una situación de privilegio, con efectos privilegiados. Y luego encima, para más INRI, si ya el Estatuto Básico es generoso, que resulta que las leyes de las comunidades autónomas pueden ampliar los supuestos. Toma ya. Digo, claro. Hombre. Bueno, pero el caso es que se produce... Claro, el razonamiento, hombre, no es que sea un abuso tosco. Dice, claro, el razonamiento dice, es que entonces si no, funcionarios no querrían servir en determinados puestos de naturaleza política, como para ser diputado, para ser ministro, para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Es que no querrían, porque tendrían que pedir una excedencia y claro, luego cómo vuelven al sector público, cómo vuelven a la administración pública, piden el reingreso y ya sabemos cómo es el reingreso, la tómbola de la inscripción provisional. Puede acabar en cualquier sitio, y sobre todo que me penaliza en mi carrera administrativa, claro. Yo me acuerdo de un personaje de la primera línea política que después, no sé de cuántos, 20 y tantos años de la carrera política, como se dice ahora, de no dejar de pisar moqueta durante esos 25 años, pues claro, volvió a su puesto de profesor en la universidad después de 25 años, que yo pensaba, digo, Dios mío, pobres alumnos. Pero claro, no es lo mismo eso a, digo, yo no vuelvo. Y sobre todo que ha ido consolidando grado, que ha ido, ¿de acuerdo? O sea, si no también, claro, se penaliza a esas personas. Pero bueno. Tendría que volver como todo el mundo. Que el político, en servicios especiales, tendría que volver como todo el mundo, o que a todo el mundo le hicieran lo mismo que a él. Ya, pero no. ¿Sabes lo que pasa? Que si bueno, es que no sé qué le ha pasado a las... que si eso fuera así, es lo que digo, que se disuadiría a personal capacitado, objetivamente capacitado para ocupar puestos de responsabilidad. Entonces, claro, dice, bueno, al final, ¿quién acaba en puestos de responsabilidad electiva y política o institucionales para órganos constitucionales, órganos institucionales de una comunidad autónoma? ¿Quién acaba? Si el funcionario no, porque dice, pierdo mi puesto, al final, ¿quiénes van? Los de... Entonces, la gente que no tiene oficio ni beneficio conocido, eso a veces es complicado. Si digo que la situación de servicios especiales
no es que no tenga su lógica, lo que no tiene lógica ni recibo, ni es de recibo, es los amplios privilegios que se ha ido reconociendo a todas las personas que están en esa situación. Es un poco, yo creo que ahí se han pasado un poco de la mano. El complemento este de alto cargo que consolidan y tal, no sé qué, que hasta el propio estatuto se ha preocupado de decir y consolidará el nivel del director general de la administración, una cosa un poco ya un poco de decoro, ¿no? O sea que es como decir, voy a hacerme mi norma para mí, porque yo soy un funcionario en servicios especiales, ¿no? Bien. Bueno, de esta diapositiva destacar dos cosas dentro de lo que es el marco constitucional a la hora de regular la carrera. Destacar dos cosas: por supuesto, la distribución de competencias, la reserva de ley, que ya lo he mencionado antes, de que la reserva de ley es fundamental como garantía del estatuto de los funcionarios, pero aquí hay una cuestión. Hay dos palabras, la movilidad interadministrativa y la movilidad intraadministrativa a la hora de hacer carrera. Movilidad intraadministrativa. Claro, si la articulación, una de las modalidades de articular la carrera es la ocupación de puestos, ¿no?, para ir obteniendo puestos de niveles superiores, y no digo ya de específicos superiores, ¿cuál ha sido la consecuencia? Una de las consecuencias, que esto ha sido a la caza del puesto. A ver dónde hay puestos. Uno llegaba a su puesto y se quería ir a otro. Y por eso porque claro, ocupo el puesto, a ver, otro. Pero no, o sea, porque uno va extendiendo a medida que va ocupando puestos. Entonces esto ha sido a veces un poco como pollo sin cabeza, todos por la administración concursando a todo tipo de puestos, de mayor nivel, de mayores complementos, etcétera. Y por eso se tiene que inventar la regla de que ocupado un puesto por concurso, en 2 años no te mueves, porque era paradójica la desprofesionalización que implicaba esta medida. Llegaba un funcionario, lo tienes ahí 1 año, 2 años, ha aprendido el trabajo y me voy. Claro, se fomentaba como la carrera esa base de ir ocupando puestos de mayor nivel y mayores retribuciones, si es la dimensión retributiva la que te interesa. Claro, dices, bueno, estoy en mi puesto, pero rápidamente me quiero ir a otro. Entonces, claro, y luego además con una gran desorganización, porque ahora estoy en esta consejería, mañana me voy a otra, porque ha salido otro, luego me voy a un organismo, luego, ¿de acuerdo?, un desorden interno, un trasiego, bueno. Entonces, ahí hay dos medidas. Bueno, hay una medida dentro de la movilidad intraadministrativa, es decir, dentro de una misma administración, que es un poco que se está teorizando. Algunas comunidades autónomas, como por ejemplo País Vasco, lo está intentando implantar, etcétera, a pesar de que todavía no ha dictado su ley de función pública, pero a través de leyes más puntuales, que es la creación como de áreas funcionales. Crear áreas funcionales temáticamente coherentes o funcionalmente coherentes para orientar un poco la carrera de los funcionarios, es decir, bueno, puestos, tipo, más o menos agrupados, y aquí lo normal, sin impedir, lo normal es que el desarrollo, los concursos de los puestos vayan por aquí, para que no sea hoy aquí, mañana allá, sino dentro de un cierto orden, por el propio interés de la administración, ¿de acuerdo? Esto es más una medida organizativa, áreas funcionales, de gestión, de supervisión, de lo que sea, un poco por temáticamente que la administración identifica y organiza puestos, de tal manera que incluso prima a la hora de establecer las bases de los concursos, decir, bueno, pues si es dentro del mismo área, porque entonces se prima la especialización y una cierta la experiencia, etcétera, va a ir en beneficio de la propia organización el que haya una cierta coherencia en la carrera administrativa, funcionalmente hablando, de los puestos que desempeña un funcionario, ¿de acuerdo? Más compleja y más peliaguda
es algo un poco que hacía referencia a lo que tú decías, aunque tú lo hacías por un requisito que podía ser optativo. Aquí el problema es el de la movilidad interadministrativa. Porque claro, vamos a ver, carrera a carrera, si se trata de que uno hace carrera ocupando puestos, potencialmente yo puedo optar a cualquier puesto de cualquier administración para hacer carrera. ¿De acuerdo? Es decir, aunque yo soy funcionario de una administración, una vez que soy funcionario yo puedo optar y puedo concursar a cualquier puesto de cualquier administración. ¿Es así? Es un derecho que tengo. Movilidad interadministrativa. Y de hecho, hay una situación administrativa que precisamente blinda o articula o permite que yo pueda hacer eso. ¿Veis cómo aquí no dejamos de hablar de retribuciones, situaciones administrativas? Claro, situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas. ¿Eso qué es? Es cuando un funcionario ha concursado y ha obtenido un puesto de trabajo por concurso o por libre designación, da igual, procedimiento ordinario de provisión, en otra administración. Claro, en principio yo me voy a otra administración y cesaría, en teoría, de mi administración originaria. Pero claro, hombre, si es así, no, yo no me iría entonces. Pues yo he sacado aquí mi oposición, he dado aquí mi puesto y... Ahora, si usted me dice que continúo en esta administración de origen en situación de servicio en otra administración pública y en esa nueva administración pública a la que yo he concursado o donde yo he sido libremente designado es donde estoy en activo, pero puedo volver, claro, mi potencialidad de realizar carrera administrativa se amplía, evidentemente. No, es que en mi ayuntamiento no se convocan concursos, pero en el de al lado sí, o en la comunidad autónoma sí, o en el Estado también. ¿De acuerdo? Yo puedo optar, tengo ese derecho de movilidad interadministrativa y tengo derecho a concursar y además, sobre todo, por decirlo de alguna manera, se blinda mi retaguardia. Yo quedo en situación de servicio en otras administraciones públicas. ¿De acuerdo? ¿Dónde se explica esto? Esto está en el Estatuto Básico del Empleado Público. El servicio en otras administraciones públicas, pues es que para los números yo creo que es el 86 o por ahí, 88. ¿Esto sería una comisión de servicio? No. Es una situación administrativa y yo he obtenido un puesto de trabajo. Si es un concurso el que yo me he presentado y he ganado, yo paso a ser funcionario de esa nueva administración, me incorporo a su función pública y tengo mi puesto en propiedad, entre comillas, lo de propiedad, ¿de acuerdo? Ese es mi puesto, ¿de acuerdo? Pero para eso tiene que abrirse por parte de las otras administraciones la plaza, ¿no? Porque son muy tendenciosas a que me quedo con los míos. Efectivamente. Claro, que no les quede más remedio, no la sabes. Sí, efectivamente. Yo siempre digo primero lo positivo y luego digo lo negativo. Pero bueno, os habéis lanzado a la yugular de la movilidad interadministrativa. Es cierto, los funcionarios tienen derecho a concursar a cualquier puesto de trabajo, pero luego efectivamente, desgraciadamente, está en el Estatuto Básico, se articula la situación de servicio en otras administraciones públicas y además diciendo que no se pueden discriminar por razón del origen del funcionario de una administración a otra, etcétera, pero luego es cierto, desgraciadamente, la realidad sociológica de los concursos, y no ya de los concursos, es que incluso las leyes de función pública, bueno, primero tienen que ser las RPTs las que abran el puesto a funcionarios de otras administraciones públicas. Échale guindas al pavo. Que en la RPT se prevea eso, que no siempre lo hacen. Segundo, que la convocatoria se defina de una manera abierta. Tercero, las comisiones de valoración, como tú dices, subrepticiamente a los candidatos de fuera. Cuarto, más grave todavía,
que las propias leyes de función pública de determinadas administraciones ponen límites a la movilidad interadministrativa. Y dicen el porcentaje de funcionarios de otras administraciones no puede superar el 7% de la administración de la Xunta de Galicia. Toma ya. Luego no sé eso cómo se articulará ni cómo se concretará. Pero claro, el Estado reconoce un derecho, la legislación básica reconoce ese derecho, porque además es una manera, eso sí que sería, si fuera efectivo en todos los aspectos, primero que ya la norma no me ponga problemas, porque luego habrá que ver las comisiones de valoración y todas estas cosas que luego es otro ganado con el que lidiar. Pero claro, eso sí que potenciaría la carrera, que yo pueda efectivamente. Pero desgraciadamente, primero las RPTs, insisto, pero claro, a lo mejor en un momento dado la legislación básica tiene que tomar una no se atrevió el estatuto básico. No se atrevió, pero eso sí que tenía que ser un contenido básico. No se puede limitar o analizar cuáles son los aspectos que evidentemente, porque es que si no al final estamos creando cápsulas, compartimentos estanco, y claro, dice, no, es que un funcionario de un ayuntamiento no puede hacer carrera porque es que hay muy poco expuesto. Y dice, bueno, pero es que... Te quería hacer una pregunta. Sí. Es un poquito rara, ¿eh? Bueno, con esa introducción... Muchas veces vas a una administración y ves en los que siempre tiene un tablón de anuncio que pone permuto un puesto de trabajo en el Consell de Mallorca con el Ayuntamiento de Palma, o tipo de este tipo de anuncios. ¿Eso es legal? ¿Que una misma persona pueda permutar su puesto de trabajo sin tener en cuenta la administración? Hombre, no, vamos a ver. No, vamos a ver. No está enfocada bien la pregunta, pero realmente sí, es de los no, vamos a ver. O sea, la permuta, el Estatuto Básico del Empleado Público, de hecho, la menciona así de pasada, como diciendo, las leyes de función pública podrán regular otros procedimientos de provisión, como la permuta, etcétera. Pero bueno, la permuta es un mecanismo de provisión de puestos de trabajo, pero precisa evidentemente de un acuerdo entre administraciones. Uno no permuta. La patrimonialización del empleo público no llega hasta el extremo de yo con mi plaza hago lo que quiera. O sea, la vendo, la alquilo, la permuto, la defragmento y... No, hay que hacer una exclusión a los ayuntamientos sobre todo. Ya, bueno, sí. Y la gente lo pone así, ¿eh? Bueno, que ponga lo que primero que ponga lo que quiera. Segundo, ojo, insisto, como todo en la vida, si la administración lo acepta, que llega, que voy a permutar con el de al lado, bueno, haz lo que te dé la gana. Aquí lo importante es que alguien esté aquí. O sea, sería absurdo. De hecho, yo me topé con una sentencia que la tengo en el libro. Lo digo para los alumnos que me están escuchando, porque a lo mejor pongo una pregunta sobre eso, que son 40 tampoco, donde el juez, el tribunal se plantea y dice, pero vamos a ver, ¿esto es constitucional lo de la permuta? Hoy día, mérito y capacidad, igualdad, y resulta que un funcionario se cambia por otro. Aquí no hay libre concurrencia, aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Además tiene un trasfondo y muy patrimonialista de la función pública, de cuando los empleos públicos se vendían y eran propiedad y se heredaban de padres a hijos, o se vendían. No, es que lo permuto. Bueno, sí sigue existiendo, sigue existiendo la permuta, y bueno, a lo mejor, bien hecha tampoco pasa nada. Pero insisto, incluso constitucionalmente, porque claro, ahí no hay ningún tipo, es que hasta la libre designación, que el Tribunal Constitucional se las trajo para justificar que era respetuoso con los principios de mérito y capacidad, se las trajo. Y uno lee la sentencia y cuando termina de leerla dice, pero nos da vergüenza. O sea, lo que habéis escrito. Pues es que la permuta desde el prisma de los principios de mérito y capacidad es una
Bueno, tiene su trasfondo histórico y es una cosa curiosa, pero bueno, pero en cualquier caso es un acuerdo de administraciones, no es un acuerdo entre particulares. Hombre, el acuerdo entre particulares se presupone, pero es la administración, evidentemente. Bueno, en cualquier caso, la movilidad interadministrativa tiene el problema, como decíamos, de la falta de normativa básica. Y luego también otro problema, que aquí el Estatuto Básico, la semana pasada en el Congreso, en las jornadas estas en las que estuve, bueno, yo también era el director de las jornadas, pues invitamos al que presidió el informe del Comité de Expertos, el profesor Sánchez Morón, y él reconocía que esto no pudieron ir más allá. Lo reconocía. Y uno de los grandes problemas es el reconocimiento de las situaciones jurídicas adquiridas al servicio de otra administración, que cuando tú vuelves a tu administración de origen y dices, y ahora reconóceme todo esto y esto y esto, y dices, mira, porque no hay situaciones homologables, porque no hay una normativa común. Entonces, al final el Estatuto Básico dijo, bueno, la homologación de situaciones jurídicas obtenidas al servicio de otra administración se regulará a través de conferencias, de acuerdos de conferencia sectorial de administración pública. Es decir, nada. ¿De acuerdo? En lugar de imponerlo unilateralmente, precisamente para facilitar esto, vale, sí, yo puedo reingresar, se me reconoce el derecho al reingreso, no la reserva del puesto, por supuesto, reingreso, se me adscribirá temporalmente, concursaré al primer curso y tal, pero sobre todo dice, bueno, yo he estado 12 años trabajando en esta administración, allí se me han reconocido una serie de, por ejemplo, la carrera horizontal, allí es que había carrera horizontal, pues enhorabuena, aquí no. ¿Qué hacemos? Pues aquí no. Y eso, bien, bueno, son las 9, lo vamos a dejar aquí, vamos a prescindir ya mañana de la historia, aunque todo esto lo tendréis en las diapositivas, ¿de acuerdo? Y empezaremos directamente con la regulación del Estatuto Básico, vemos la evaluación del desempeño de la carrera horizontal, la carrera vertical y terminamos con la promoción, ¿de acuerdo? Pues bueno, antes de terminar quería dar la voz o la tecla a los que estáis. Echa la ley, echa la trampa, por supuesto. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer desde el chat? ¿Qué opina de eso? Bueno, es que lo del reconocimiento lo del artículo 87.3, claro, cada administración lo tiene que recoger en su normativa. Y en el Estatuto Básico se recogen unas mínimas garantías, pero no todas. Y claro, efectivamente los tribunales superiores de justicia están exigiendo que sean las leyes de función pública las que prevean para esa función pública y para el funcionario afectado esa previsión. Claro, no lo recogen efectivamente, pero deberían. Y si no, pues entonces invocará directamente el propio Estatuto Básico, que dice que al menos reconocerán. La Ley de Función Pública Autonómica puede ampliar, pero no puede recortar. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias en la jornada de hoy, que ya es un poco tarde, las 9. Gracias por vuestra paciencia. Y mañana a las 9:30 retomamos el curso. Muchas gracias.